buenas noches. Tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día, Mírame Televisión, y saben que faltan tan solo días para que llegue una fecha tan señalada en el calendario de Mírame Televisión, en el calendario de los bancos de alimentos de las dos provincias canarias, pero también en el de más de 200 organizaciones que orbitan en torno a los bancos de alimentos y que son fundamentales para poder repartir esos alimentos y artículos de primera necesidad entre tantas familias necesitadas. Llega el Telemaratón Solidario el próximo 21 de diciembre. Será de manera simultánea en la isla de Tenerife, en la capital, en el Mercatenerife, pero también en Gran Canaria, por primera vez en el municipio de Gáldara, en la plaza de Santiago Apóstol. Bueno, con la mirada puesta en el Telemaratón, nosotros hoy queremos hacer una pequeña radiografía de la realidad social que vive Canarias. Es una fotografía que ustedes ya conocen, porque al fin y al cabo es una fotografía que se viene repitiendo desde hace muchos años en la comunidad canaria también a nivel nacional. Es el problema de la pobreza, una pobreza que cada vez es más cronificada y que, a pesar de algunos buenos datos, algunos síntomas de mejoría, quizás avalados por ese escudo social que se ha puesto con diferentes medidas desde las diferentes administraciones públicas para amortiguar el impacto, por ejemplo, de la inflación o de otros motivos que están generando pobreza cronificada, insisto, en la sociedad, la realidad es que seguimos en cifras muy altas. Un 36% de la población está en riesgo de pobreza, pero es que en Canarias hay en torno a 40.000 personas que se encuentran en una situación de pobreza severa. Bueno, quien conoce muy bien esa realidad son sobre todo esas organizaciones que están a pie de calle día a día junto a todas esas familias usuarios de los servicios sociales que acuden a estas organizaciones para recibir alimentos. Y en ese trabajo está en la capital tinerfeña desde hace ya algunos años la Asociación Kairos, trabajando codo con los bancos de alimentos, pero también con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a hablar con Benjamín Barba, que es su presidente. Benjamín, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, David. Bien, pues un placer para mí también estar con vosotros. Decía yo que están en estas lides desde hace muchos años, tantos como más de 13, si no me equivoco. Sí, 15 años llevamos. Sí, realmente fue desde el 2008 en que ya empezó todo el tema de esta crisis económica. Si os acordáis, el 2006, 2007, las vacas gordas, aquellas que íbamos a tenerlo todo, iba a ser todo gratis y muy bueno. Pero ya en el 2008 se empezó todo el tema de empezar a quebrar bancos, a quebrar entidades financieras, a perderse puestos de trabajo, a hacer reestructuraciones, y ahí, a partir de ahí empezó todo un castillo de naipes que se fue cayendo pues uno tras otro. ¿Cómo deciden entrar, digamos, en ese mundo del reparto de alimentos, intentar cubrir, digamos, esa necesidad? ¿Cómo la perciben y cómo dan ese paso? Sí, bien, en un principio la Asociación Kairos se fundó para sensibilizarnos como sociedad en ese mundo prácticamente de la opulencia, 2005, 2006, 2007, concienciarnos de que no muy lejos de aquí está el pueblo saharaui, por ejemplo, está África. Y entonces queríamos sensibilizarnos para ayudar a estas personas que lo están pasando tan mal. Y realmente fue una amiga mía, que es trabajadora social, que trabajaba en ese momento en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que me dijo: Benjamín, mira, está muy bien esto que estáis haciendo, pero mira, aquí en las puertas de nuestras casas está dándose este índice de pobreza, que nosotros lo conocíamos simplemente por los medios de comunicación que informaban de este detalle, ¿no? Y ella me comentaba: mira, mientras que nosotros tramitamos esta documentación pueden tardar entre 3 y 6 meses, y las personas necesitan comer, y entonces necesitamos que os planteéis la posibilidad de ayudar a estas personas. Entonces yo hablé con el equipo, les dije: miren, está esta situación, y como equipo dijimos: mira, sí, la verdad es que estamos aquí para ayudar a la sociedad, y si estamos pensando en el más allá, pero aquí no tenemos la puerta, pues tendremos que empezar a trabajar aquí. Y fue así como comenzamos a movernos, buscar alimentos de sitios, de otros amigos, empresas, banco de alimentos, y fue a partir de que empezamos, evidentemente en coordinación con el Ayuntamiento de Santa Cruz, a poder trabajar en esta línea. En aquel momento, ¿se llegaba a imaginar que ese proyecto que iniciaban iba a durar tanto tiempo, que iba a ser necesario durante tanto tiempo? No, ni en el peor de los pensamientos. A ver, pensábamos en los ciclos estos que estudias en economía, ¿no?, en la universidad, de que hay ciclos y que entonces a lo mejor hay una serie de años, pero que luego vienen los años de bonanza que ayudan a recuperarte de esa bajona que has tenido, y que bueno, luego quizás puede venir otro tiempo de bonanza, pero bueno, como la sociedad va progresando, las tecnologías van progresando, pues en fin, eso quedaría atrás como un
un recuerdo, ¿no? Lo triste es que en esta situación yo creo que en estos momentos, aunque tenemos mejores ayudas sociales que en aquellos momentos, la verdad es que yo no creo que estemos tan bien o mejor que en aquella época. ¿Y por qué? ¿Por qué teniendo ese mayor escudo social que existe en la actualidad, la situación no está mejor, como usted ha dicho ahora? Yo creo que se ha cambiado la ideología. La ideología en el sentido de... yo recuerdo perfectamente en aquellos momentos lo que las personas cuando venían a buscar alimentos te decían, mira, esto va a ser para este mes porque estoy buscando trabajo, tengo varias entrevistas y posiblemente el mes que viene no venga. Perfecto, genial, ¿no? Y entonces las personas tenían esa expectativa de poder encontrar un trabajo rápidamente que les ayudaría pues, a retomar el vuelo y poder seguir como hasta esos momentos. Y eso ha cambiado. Ha cambiado porque lo que ahora más es, vamos a ver si podemos aguantar con esto un poquito más hacia adelante. Ya ahí no hay esa expectativa de encontrar un trabajo, no hay esa expectativa de poder decir, bueno, me voy a meter en una vivienda para poder pagarla porque sé que voy a poder pagarla, o en un coche o en unas vacaciones. Se ha cambiado prácticamente esa visión de la vida. Si no hay esas expectativas de poder conseguir, por ejemplo, un trabajo que te ayude a salir de esa situación complicada, la que puedes que coyunturalmente se pueda ver una persona en este momento, ¿eso quiere decir, Benjamín, que es más difícil salir de la pobreza que antes? Sí, y los datos están ahí. Los datos de Arope, que vosotros también habéis comunicado en diferentes ocasiones y habéis hecho mención a ellos, nos muestra claramente que la pobreza se va cronificando, pero no solamente se va cronificando, sino que va ampliando el número de personas, tristemente, que se encuentran más en esa pobreza severa de la cual es cada vez más difícil salir de esa situación. Usted hablaba en algunas entrevistas, en su momento lo he escuchado, habla de un término que es el de el cuarto mundo. Sí. ¿Cuál es el cuarto mundo? Bueno, eso era cuando estudiábamos sociología, en aquellas épocas en la que yo estudiaba en la universidad. El cuarto mundo es ese grupo de personas pobres que viven en el primer mundo, en el mundo rico. Entonces, este cuarto mundo es la pobreza severa de la que estamos hablando hoy en día. Personas que no tienen acceso a situaciones básicas como una vivienda digna, un trabajo digno, unos recursos que nos permitan ser autónomos como personas, hacer nuestro proyecto personal de vida como personas y, evidentemente, en ese sentido vamos desarrollándonos como personas en todos los aspectos. Ahora simplemente vamos a aguantar para que no venga nada peor. Pero entonces eso también se llama resignación. Si la resignación impera en una sociedad empobrecida, ¿hacia dónde vamos, Benjamín? Lo digo porque al final la gente no cree usted que no le queda otra que decir, bueno, pues voy a poner la mano para que me den ayuda, porque es que no tengo otra opción de poder salir adelante. Es que tristemente ese pesimismo se ha implantado en la sociedad. ¿Y a dónde nos conduce eso? Bueno, no nos conduce a nada bueno. Yo no soy futurista ni tengo la formación a un nivel económico y social para esas perspectivas. Y yo creo que también como sociedad, para nosotros como sociedad humana, es la primera vez que estamos viviendo que una sociedad tan rica, tan opulenta, lleguemos a un nivel general, porque esto no solamente es una cuestión particular de España en estos momentos o de Canarias, esto se está dando en diferentes lugares del mundo. Estamos hablando, por ejemplo, de Sudamérica, África, o sea, todo esto está cambiando totalmente la configuración como sociedad. Y yo no tengo una perspectiva clara de cómo va a ser, pero realmente o cambian las políticas a nivel mundial o esto va a ir, entiendo que va a ir a peor, porque cada vez estamos yendo a peor, porque la pobreza cada vez es mayor y digamos, los ricos más ricos son cada vez menos. Aun siendo un fenómeno global, Benjamín, lo cierto es que con el ejemplo quizás más cercano, el de Canarias, se puede entender bien lo que está pasando. Lo digo porque nos movemos en cifras récord de turismo, llegan más turistas, crece más la aportación de nuestro principal sector económico, el turismo, al Producto Interior Bruto, crece la economía canaria, pero también, bueno, eso no ayuda a combatir la pobreza, no están mermando los datos de pobreza en sintonía con esas mejoras económicas. Al fin y al cabo, en esa dicotomía en la que estamos inmersos, yo creo que es una buena realidad, ¿no, Benjamín?, para demostrar hacia dónde vamos. Es decir, tenemos un buen sector económico, que es el turismo, pero que no es suficiente.
Pero no solamente el sector turístico, evidentemente cualquier región en España, por decirlo, cualquier autonomía en España, daría lo que fuera por tener esa riqueza que tenemos nosotros en Canarias. Pero ¿y para qué nos sirve entonces? Realmente yo no lo sé, pero nuevamente vuelvo a decir, no quiero acusar a nadie, ¿no? Pero creo que es un problema de planificación política. O sea, tendríamos que ser un lugar donde las personas que viven en Canarias deberíamos tener un nivel económico bastante alto de vida y de condiciones más justas socialmente y de menor pobreza. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que se están cometiendo toda una serie de injusticias sociales y por mucho que se inyecte dinero en los sectores sociales no es suficiente. ¿Por qué? Porque el índice de paro es uno de los más grandes de España, la que tenemos en Canarias, y ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo. El hecho de que muchas personas no ocupan determinadas plazas de trabajo que hay vacantes. ¿Qué es lo que está sucediendo? No se están formando a esas personas para que estas personas puedan encontrar un trabajo digno con un salario digno. Ahí tenemos ya un problema, y esto es un problema educativo. Quiero recordar también un informe, creo que ya he hecho mención en alguna ocasión, sí. el informe de la Universidad de La Laguna. Era multisectorial, estaba desde la sanidad, la economía, los servicios sociales, y hablaban de esta situación que estamos comentando, de la pobreza cronificada. Y el elemento aquel era, el dato aquel era espeluznante, porque decía que el 70% de las personas cuyos padres han vivido en una situación de pobreza, al final copiarían el comportamiento de sus padres y vivirían en la pobreza. Pero eso pasaba también en respecto a la educación. Y aquí es donde yo creo que es uno de los problemas fundamentales. El índice del informe PISA que se ha estado comentando recientemente que tenemos en Canarias es muy pobre. Pero al final también eso muestra una realidad y va un poco en la línea de lo que comenta. Y es que hay una segregación social muy fuerte también en el sistema educativo, en el que los que no tienen recursos tienen mucho más difícil poder avanzar en ese sistema y en la formación que quienes sí tienen dinero y quienes sí tienen recursos. Claro, al final no nos estamos condenando de cara al futuro. Sí, totalmente, porque habría que invertir muchísimo más en lo que es la educación. Y desde aquí quiero hacer un saludo y un guiño a los amigos de la plataforma del 5% para la educación, que creo que están haciendo un trabajo maravilloso, y la verdad es que lamento que nuestros políticos tengan unos oídos tan atorados ahí que no escuchan lo que están diciendo, porque es que ese es el futuro de Canarias. O sea, si inviertes en educación, bueno, esto está comprobado, eso no lo digo yo, eso está dicho por especialistas. Si tú inviertes en educación, la población va a estar formada en muchos aspectos. El turismo, sí, que es el que tenemos, vale, perfecto, pero es que podríamos tener mucho más, un sector industrial diferente, económico, diferente también, pero ahí tienes que invertir dinero. También tenemos que pensar, al final cuando habla de educación siempre piensa en las universidades, en la educación superior. Formación profesional. Pero también la formación profesional es fundamental en una sociedad en la que se están perdiendo en muchos casos los oficios y quizás es necesario fortalecer ese sector, ¿no? Yo te lo puedo decir con un testimonio personal mío. Uno de mis hijos hizo varios cursos de formación profesional. No tenían salida. Ese es otro de los problemas. A ver, hacemos una serie de cursos de formación profesional, tanto a nivel educativo como luego laboral, que no tienen salida. Mi hijo se fue a Alemania y ya tiene trabajo. Y esto nos está hablando de que tenemos un problema muy serio también con la educación y la formación profesional. Todos estos elementos que tú estás comentando, David, son fundamentales para poder desarrollar a estos jóvenes, darles iniciativas, darles ayudas para que ellos se puedan formar. Tengo un amigo también que es profesor en una empresa de estas de formación y me estaba en el área de la electricidad y me estaba comentando, a ver, lo triste que él se siente cada día al finalizar el día laboral con los alumnos que tienen, porque han perdido la perspectiva y la ilusión de poder encontrar trabajo. Y yo le pregunto a uno, ¿y por qué estos jóvenes pierden esa ilusión?
Y la verdad es que me dice, es que yo no lo sé por qué. Y le pregunto, bueno, ¿y su familia, tú has tenido alguna idea de cuál es su situación social? Y la verdad es que me comenta que muchos vienen de una situación de pobreza. Y ellos han copiado ese modelo y es el que están viviendo. Supongo que o es un factor que ayuda a propiciar esta situación el hecho de que tengamos, por ejemplo, unos salarios medios más bajos del país también. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza porque lo que no tiene ninguna explicación desde la perspectiva económica, ¿vale? Pero también yo entiendo que desde la perspectiva moral, o sea, que estemos viviendo con estos salarios tan bajos, los precios hayan subido tanto, las grandes empresas estén ganando miles y miles de millones. O sea, eso moralmente, ¿qué sociedad se lo permite? Una sociedad en la que parece ser que la ley que impera es la de la jungla, la avaricia y, permitidme, casi la maldad, porque van con engaño. Y al final donde se está reflejando, o en uno de los campos donde se está reflejando eso que usted acaba de explicar, Benjamín, es el del acceso a la vivienda. Todos tenemos derecho a una vivienda digna, aunque no es un derecho fundamental, es un derecho recogido en nuestra Constitución, pero la realidad es que cada vez es más difícil conseguir una vivienda digna. ¿Ustedes lo están notando también en la asociación? Muchísimo. Muchísimo. Permíteme poner un ejemplo, ya que hemos comenzado con la historia, que es el origen de Kairos, ¿no? Recuerdo que en aquellos momentos, cuando empezamos, las personas que venían a buscar los alimentos eran personas que habían tenido la desgracia de perder su puesto laboral, habían tenido la ayuda del paro conocida en aquellos momentos y que eso se le acababa. Eran personas que no estaban trabajando. La realidad social hoy es totalmente diferente. Son personas que están trabajando, pero que no tienen suficiente para poder vivir. Y en este sentido quiero aportar un dato desde nuestra realidad. El 26% de personas a las que nosotros atendemos en la asociación son mujeres con menores a su cargo. Realmente, cuando te encuentras en esta situación, una mujer con un salario que pueda estar, vamos a poner, en los 1.000 euros, en el salario mínimo que hay, en torno a los 1.000 euros. Sabemos que una vivienda no te baja de los 700, 800 euros hoy en día. Entonces, el resto, ¿cómo lo suple? Pues tiene que ir a las ONGs o a los servicios sociales, evidentemente, para poder conseguir alimentos. Pero fíjate que esto no solamente es estos casos, digamos, extremos que estamos hablando. Los funcionarios que tienen que irse, por ejemplo, en los colegios, a vivir al sur de Tenerife, ¿cuánto tienen que pagar para estar allí los 9 meses? ¿Por qué? Porque no hay vivienda. Y creo que esto es importante que lo podamos entender, que ya no solamente son las personas que tienen la desgracia de estar en una situación económica, social, complicada, difícil, sino que ya personas con un trabajo más o menos estable se encuentran en situaciones muy complicadas. Claro, y un poco pensando en esa idea, Benjamín, lo cierto es que, claro, si uno mira a su alrededor, realmente quien puede independizarse, quien puede, dentro de una edad todavía de juventud, digamos, son aquellas personas que tienen pareja. Es muy difícil por uno mismo, o quien sea por sí mismo, intentar conseguir alquilar una vivienda de manera digna, porque no llega, el sueldo no llega de una sola persona, como usted muy bien ha explicado. Entonces yo quería preguntarle si ustedes han notado, porque ¿qué ocurre entonces con las familias monoparentales, con esas madres solteras sobre todo, pero también con esos padres solteros que tienen que intentar independizarse con algún menor a su cargo? ¿Ustedes han notado un aumento de este perfil? Sí, sobre todo en el caso de las mujeres, porque te he comentado que el dato es el 26%, en cambio el de los hombres solo es el 2%. ¿Vale? Pero sobre todo el de las mujeres sí que lo hemos Se ha aumentado. Se ha aumentado, eso sí. Eso lo mismo que en el caso de las personas solas, que viven solas, que estábamos comentando antes. Y ha bajado, evidentemente, lo que es la típica unidad familiar compuesta por una pareja con hijos, ¿vale? Entonces, en esta situación, hoy en día, a no ser con las ayudas sociales que te pueden ofrecer el ayuntamiento, ayudándote a pagar el alquiler de la vivienda o la luz o el agua,
una familia no puede vivir. Y una situación, en este caso, en la que son familias en el que son monoparentales. Usted lo decía antes, Benjamín, empezaban quizás con una mirada más puesta en la pobreza de terceros países, más que en la pobreza que tenemos también en Canarias, la pobreza de ese cuarto mundo del que usted hablaba. Ahora, en una época en la que estamos viviendo pues, una llegada masiva de migrantes que llegan huyendo precisamente de ese otro tercer mundo, de la pobreza y de la miseria y de las guerras, de ese tercer mundo a Canarias, que los datos han demostrado que este año hemos vuelto a superar algunos récords en la llegada de personas migrantes. ¿Ustedes lo han notado en cuanto a los usuarios que reciben en la ONG? Sí, hemos notado. Pero aquí me gustaría, David, hacer una distinción. Es importante que la sociedad conozca. Los inmigrantes que nos están llegando a través de las pateras desde África, esas personas están, digamos, de forma transeúnte, como transeúntes aquí en Canarias. Están aquí y la mayoría van a ir para la península. O sea, no suelen acabar tocando la puerta de Cairós, por ejemplo. No, estas personas no. Los que tocan la puerta de Cairós son personas que vienen, permíteme, no en cayuco, sino en avión. ¿Vale? Llegan hasta nuestra isla a través de avión. Vienen de otros países. Y en este caso sí que nosotros hemos notado un incremento, pero un incremento muy pequeño. El año pasado estamos en torno al 18% y en estamos ya en el 20%. Sí que hemos notado ese incremento. A ver, las personas vienen, permíteme, huyendo de sus países, de la situación que están viviendo, Venezuela, Cuba, Argentina y Ecuador, otros países que están con una situación muy mal económicamente. Lo cierto es que también ha aumentado quizás el discurso del odio hacia las personas migrantes entre la sociedad, hasta el punto de que ahora hay partidos políticos que tienen representación parlamentaria y en las administraciones que mantienen ese discurso. Lo digo porque hace tan solo unas semanas una diputada de Vox en el Parlamento de Canarias interpelaba a la consejera de Bienestar Social con el discurso de que los recursos públicos se estaban empleando en concreto en alimentar y en dar recursos básicos a las personas migrantes, y esos recursos se estaban quitando de lo que tiene que llegar a las personas que residen en Canarias. ¿Usted está de acuerdo con este mensaje? No, eso es... Permíteme utilizar un término lo más suave posible: ignorancia. Eso es ignorancia. No, porque, las personas que vienen de esos países vienen con el deseo de trabajar. Yo tengo una lista enorme de personas que me están diciendo quiero trabajar, quiero trabajar, quiero trabajar. Si sabe de alguien para cuidar personas mayores, limpiar casas, dice sí, mira, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema que tienes es que no tienes papeles. Y si hay un problema, un accidente, cualquier cosa, tanto tú como la persona que te ha contratado va a tener un problema muy serio. Yo conozco, por ejemplo, y eso vuelvo a cargar otra vez contra la política en este aspecto, ¿no? Conozco uno de los voluntarios, lleva 4 años con nosotros, ahora le han dado el NIE, pero todavía no puede trabajar. Él es soldador. Varios empresarios que conozco se lo están, permíteme, rifando, porque necesitan soldadores. Pero ¿cuál es el problema? Que no pueden hacerle contrato. No pueden hacerle contrato porque todavía no tiene el NIE de esta situación que le permite trabajar. Entonces, es curioso porque usted lo decía antes, hay sectores donde no se consiguen trabajadores y hay personas migrantes que quieren trabajar, pero no pueden trabajar porque no tienen esos papeles en regla. Así es. Por lo menos la mayoría de personas que yo conozco de migrantes son personas que quieren trabajar. Han venido aquí para trabajar. Han venido para trabajar, para mejorar su situación. A ver, huyendo de la situación social y política del país de origen, pero vienen aquí con la visión de poder trabajar. El problema es que aquí se encuentran con algo que ellos no esperaban. Y lo que no esperaban encontrarse es esta burocracia que les tiene paralizados y trabajando en negro. Y ahí también, no todos, pero algunos empresarios tendrían que hacérselo mirar. No solamente los políticos, porque la avaricia rompe el saco. ¿A usted le llegan muchos o algunos trabajadores que le dicen que están trabajando en negro? Sí, muchos. Llegan muchos. Y lo sabes porque es verdad. Sabes que no te están mintiendo. Tú le ves las manos de callos.
Porque una de las cosas que uno cuando está hablando con esto es observas varias cosas, ¿no? Y entonces una de las cosas que observas cómo son sus manos. Si las ves suaves como la mía, dices, no, este es oficinista. Pero si las ves de callos, dices, este trabajo duro, o en el campo o en donde sea. Y sí que es verdad. Y en este sentido, David, otra cuestión que me gustaría señalar, y es con el tema del paro. Me parece también vergonzoso que las empresas discriminen a mayores de 50 años en la edad laboral. Eso es algo que también me estoy encontrando muy a menudo. Este martes, sin ir más lejos, en el reparto de este martes pasado, un hombre me lo estaba comentando. Un hombre que lleva tiempo y que sé que está buscando. Nosotros como asociación también le hemos ayudado para que pudiera encontrar trabajo. Con una trabajadora social le hemos tratado de ayudar a hacer un buen currículum, presentarlo todo. Le hicieron una entrevista. Le dijeron, sí, oye, tú sirves para esto. Yo creo que te vamos a contratar. A los 5 minutos, cuando sale de la entrevista, le dice, oye, le llama por teléfono, le dice, oye, ¿cuántos años tienes tú? Y le dijo, 52. Dice, ay, pues lo siento, pero es que no podemos contratarte. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque la norma de la política de la empresa es que no contratemos a mayores de 50 años. A ver, esto es una vergüenza. Así como las otras cosas que estamos comentando es una vergüenza, esto también. Entonces, ¿qué condenamos? ¿A estas personas de 50 años hasta los 70 casi que se jubilen? ¿O que se les dé una pensión? ¿A qué? ¿A que estén viviendo del Estado? ¿De las ayudas sociales? Eso es algo que se tendrían que mirar, tanto las empresas como los políticos. La verdad, Benjamín, es que podríamos estar muchísimo tiempo hablando de toda esta realidad social, porque al final ustedes son un buen termómetro, como decía yo al principio, para un poco coger esa temperatura de la situación que pasan muchas familias, con el concepto de familias habitual que tenemos, pero muchas familias monoparentales también, como usted nos contaba. Claro, en todo este contexto, Benjamín, hay una pregunta que es la de, bueno, ¿es necesario el telemaratón solidario? Claro, después de escuchar todo esto que usted ha contado, parece obvio, ¿no?, que es necesario un telemaratón solidario. El problema es que no se pueden estar haciendo telemaratones solidarios constantemente, ¿no? A ver, por un lado, agradecer a esta casa, Mírame, el esfuerzo que viene haciendo prácticamente, si no recuerdo mal, creo que es desde el 2011. Sí. Viene haciendo este esfuerzo para poder ayudarnos a las ONGs para tener alimentos y poder repartir a las personas que nos vienen derivadas. Pero esto también nos muestra el fracaso político, social, independientemente del color del partido político que haya estado gobernando, sea el que sea, ¿no? Pero es que sin la telemaratón, muchas ONGs no vamos a tener alimentos que repartir. Y quiero simplemente llamar la atención a un detalle. El FEGA, que es el Fondo Europeo de Garantía Agraria, que en su momento nos estaba dando alimentos para bebés, sobre todo pensando en bebés, nos quitó, no sabemos por qué, los cereales para bebés de 0 a 2 años y la leche de continuación. Y estos productos, que son tan necesarios para bebé, lo tenemos que conseguir las ONGs por otros medios. Y quiero comentar este detalle porque eso creo que es una vergüenza. Es una vergüenza. Y gracias a esfuerzos como la telemaratón, se pueden conseguir estos productos para bebé. Lo mismo que estamos hablando de la leche para bebé y los cereales, estamos hablando de los pañales, las toallitas para limpiarlos, en fin, todos estos productos, potitos y tantos otros productos tan necesarios, simplemente estamos hablando para bebé. Y recordemos que hay otro detalle muy importante que no hemos de olvidar, es que si estos bebés, niños, adolescentes, no crecen con una alimentación equilibrada, sana, saludable, a la hora de rendir en el estudio, en los colegios, lo vamos a notar. La verdad que es una situación muy compleja. Entiendo que ustedes, de cara al telemaratón, insisten en ese mensaje, en la necesidad de, oye, quien pueda, sobre todo quizás pensando en las grandes empresas, vamos a centrar esas ayudas, si puede ser,
pensando en los más pequeños, en los niños, en las niñas y sobre todo en bebés y personas lactantes, ¿no? Sí, a ver, este es un gran foco, porque este foco es... O sea, Europa se los ha quitado. Sí, es que Europa nos lo ha quitado, nos lo ha quitado. Pero, por ejemplo, nos ha quitado también en este año lo que es la leche habitual que tomamos la mayoría de personas y el aceite para cocinar, nos lo ha quitado. Estos son otros dos elementos muy básicos y muy necesarios para Con lo poder... caro que está el aceite en el supermercado. Bueno, ya olvídate, o sea, ya están prácticamente casi a 7 euros creo que el litro de aceite de oliva, entonces tienes que ir al más básico, que es el de girasol o el de semillas. Pero claro, lo que estamos hablando, con estos salarios tan bajos, con precios de vivienda tan altos, es que una familia tiene que estar acudiendo a estas ayudas de alimentos. Hemos comentado estos, pero evidentemente alimentos sobre todo no perecederos. Y yo quisiera hacer un llamado a todas estas empresas. Espero que nadie se moleste si digo nombres. ¿Puedo decirlo? Lo que quiera. Aquí, Mercadona, Hiperdino, Altesa, Alcampo, Carrefour. Miren, señores, ustedes tienen los centros llenos. Por favor, tengan un poco de solidaridad, que tienen muchos millones de beneficios y también pueden dar a aquellas personas que lo necesitan. Porque si ustedes no cuidan a esas personas, la avaricia rompe el saco y tarde o temprano se van a ver en esta situación. De ahí, por favor, sean generosos, pero también quiero hacer un llamado a la persona de a pie, a los trabajadores, a los currantes como tú y yo, David. O sea que tenemos nuestro salario, tenemos nuestro trabajo. Mira, Canarias siempre ha sido muy solidaria, muy generosa, las telemaratones siempre se han alcanzado las expectativas y todos tenemos que contribuir de una forma o de otra, según nuestras posibilidades. Que nadie se quede sin lo que son los alimentos básicos, que los bebés puedan tener esos alimentos. Y no solamente estamos hablando para estas fechas de Navidad, es que estamos hablando de que luego vendrá enero, y luego febrero, y luego marzo. Y las ONGs no tenemos seguridad de qué es lo que nos vamos a encontrar en el mes de abril, porque nos han dicho que el FEGA se acabó. No sabemos si se van a inventar algo, pero esto es algo que estamos necesitando. De ahí la importancia de esta telemaratón para poder ayudar a estas personas. La verdad que le estaba escuchando con detenimiento, Benjamín, es una situación, poniéndome en la piel de ustedes, que es tremenda, ¿no? Yo quería, mientras hablaba usted de esas grandes empresas, hay un dato, yo no sé si lo conoce, se llevó a debate parlamentario también hace algunas semanas, y es que Canarias es la segunda comunidad de España que más alimentos en buen estado tira a la basura. O sea, el desperdicio alimentario en Canarias estamos solo por detrás de Andalucía, si no me equivoco. Somos la segunda comunidad que más alimentos en buen estado tiramos a la basura. Claro, cuando ustedes escuchan datos como este y los enfrentan a la realidad social que ven cada día, ¿qué piensan? Un interés comercial. Única y exclusivamente un interés comercial. Las empresas prefieren, entre comillas, perder ese dinero que no ponerlo para ayudar a las personas que verdaderamente lo necesitan. Miren, estaba escuchando hace poco que el comedor, creo que era de La Milagrosa, sí, estaba pidiendo ayuda. Miren, por favor, señores de Mercadona, de Hiperdino, de Altesa, de Carrefour, de Alcampo, por favor, tengan un poquito de misericordia o de dignidad humana y llénenle los almacenes a esa entidad, a esas personas que están haciendo ese buen trabajo, y la inmensa mayoría son personas voluntarias que hasta incluso aportan de su propio bolsillo ese dinero para poder ayudar a los más desfavorecidos. Porque pensemos una cosa, y esto es un testimonio verídico, creo que fue en el 2011, un empresario importante de aquí de Tenerife hizo una mala inversión en 2006 de la construcción. Vino y el hombre venía a buscar los alimentos con un Mercedes. Claro, cuando alguien te va a buscar alimentos con un Mercedes, todo el mundo se queda allí mirando y diciendo, bueno, pero ¿esto de qué es, no? Claro, hablando con el hombre, él dice, hombre, es que yo tengo vergüenza de venir con este coche porque lo he perdido todo. Perdió la empresa, la familia la perdió debido a todas las cosas erróneas y equivocadas que hizo, pero luego dice, es que yo no puedo vender el coche, es que a mí me gustaría vender el coche, pero es que el coche lo tengo embargado y el coche es el lugar donde yo estoy durmiendo.
Entonces, no pensemos en tantos lujos porque a lo mejor nos podemos ver durmiendo o en el coche, por muy lujoso que sea, o nos podemos ver en el Pancho Camurria. Te lo digo porque yo paso muchos días, bueno, todos los días, porque para ir a mi trabajo tengo que pasar por allí y los veo. Entonces, es una situación triste y dolorosa. Seamos solidarios, porque lo que sembramos, cosechamos. Bueno, pues esperemos que la cosecha, al menos la de este jueves en el Telemaratón Solidario, pues ayude sobre todo a acabar con esa incertidumbre a corto plazo, que es para lo que puede dar un telemaratón solidario, pero también a concienciar a muchas personas. Ahora que Mírame Televisión también pues, tiene un ámbito autonómico de difusión, ahora que vamos a arriesgarnos a dar el paso de hacerlo también en Gran Canaria, ojalá que esta iniciativa, que como siempre decimos no se tuviera que producir, bueno, pues se consolide como una tradición que ayude sobre todo a concienciar a esas grandes empresas, usted lo ha dicho muy bien, pero también a las administraciones públicas, que son las que tienen en su mano las herramientas para poder tomar las medidas que ayuden a acabar con la pobreza. Benjamín Barba, siempre es un placer poder escucharle. Seguro que sí que se van a conseguir esos objetivos y una vez más, muchísimas gracias a toda la casa, a todos los profesionales de esta casa por ese esfuerzo, mucho ánimo y sabéis que nos tenéis ahí a los ONGs a vuestro lado apoyándonos. Pues y nos infinitas vemos. Gracias. Nos vemos, Benjamín, el 21 de diciembre, como saben, en el Telemaratón Solidario. Tienen toda la información en nuestra web, en mirametv.com, todos los puntos de recogida, porque saben que aunque celebramos el gran evento del Telemaratón de manera simultánea en Gran Canaria y en Tenerife, también habrá puntos de recogida en otras islas. Es el momento de colaborar también los particulares, centrándonos en eso que necesitan, que nos ha explicado Benjamín Barba, alimentos para los más pequeños, para bebés lactantes, para esas familias monoparentales, pero también, por supuesto, un llamamiento a esas grandes empresas que tienen grandes beneficios, como también ha explicado muy bien Benjamín Barba. Es un momento de ser solidarios. Es verdad que hay que ser solidarios a lo largo del año, pero en este momento, ante esa incertidumbre que tienen por ese recorte de los fondos que llegan desde Europa a muchas ONGs, es un momento vital para muchas familias en Canarias. Así que nos vemos el 21 de diciembre en el Telemaratón Solidario.